Hola a todos, estamos comenzando un nuevo capítulo en esta historia general del arte. Ahí lo están viendo. Estamos comenzando a meternos en la época del barroco en el siglo XVII y para esto les informo que muchos de ustedes ya lo saben, como hemos hecho en otros módulos, hay material complementario para descargar de este curso que estamos comenzando en este mismo momento. Ahí están las tres direcciones que tienen material complementario. Me refiero a imágenes, a bibliografía o algún video. En los tres sitios está y hay el mismo material, con lo cual, para quienes tengan interés en complementar y en seguir profundizando algún aspecto, ahí tienen esa posibilidad. Justamente, y porque es el primer encuentro, les informo que van a encontrarse por lo menos con 3 carpetas. Habrá más a futuro, pero por ahora son 3, como están viendo, una de imágenes, que son las imágenes del PowerPoint que vamos a compartir ahora mismo, con textos que van a complementar lo que plantearemos hoy y con eventuales videos. Esto, como dije, se renueva semana a semana para que cada semana tengamos la actualización de los aspectos que estamos compartiendo. Aunque muchos de ustedes ya lo han visto, les muestro, van a encontrarse ahí en textos con el programa del curso. Ahí están esos 3 links que ya han compartido y sobre todo querría destacar la bibliografía. Ahí estoy mostrando el inicio de una larga bibliografía que comienza con la letra A, como están viendo, está ordenada alfabéticamente por autor y en algunos casos, y por eso quise mostrarla, como ven, hay unos hipervínculos. En algunos casos, no en todos. Cuando yo encontré, por esas razones un poco azarosas de la web, una copia, una versión online de ese texto, ahí tienen la posibilidad de acceder a ese texto que estamos marcando en este punto. El otro documento que está en nuestra carpeta de textos son los vínculos a sitios web. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero, algunos sitios de carácter general, muchos de ustedes ya los conocen. Yo siempre empiezo recomendando Arciclopedia e Internet Archive, 2 sitios muy importantes, pero además de esto, incorporo otros más y sobre todo los que están vinculados con museos y con artistas que están incluidos justamente en este curso. Los museos, como están viendo acá, los he ordenado por orden alfabético de ciudad, por eso el Rijksmuseum de Ámsterdam abre esta línea, sigue Florencia, etc. Bien, esta es la presentación general de estos documentos y otros más que no puedo presentar acá por una cuestión de tiempo. Ustedes pueden acceder en esos links. El resto, bueno, nuestra clase. Y nuestra clase, en el caso de hoy, va a tener un carácter más teórico, historiográfico, ante todo. Porque nuestro curso se llama La época del barroco y yo subrayo lo del siglo XVII. ¿Por qué hago esto? Porque ahí en esa pantalla está la palabra barroco, que fue y sigue siendo muy complicada en materia de la historia del arte. Y entonces le voy a proponer en este primer momento tratar de conceptualizar un poco qué entendemos hoy, 2020, por barroco. Vamos a hacer un trabajo, como digo, de carácter historiográfico, pero en principio les propongo que pensemos qué cosa se nos viene a la mente cuando usamos esta palabra, sobre todo como adjetivo, cuando decimos que algo es barroco, o una estructura barroca, un razonamiento barroco, un decorado barroco, una personalidad barroca. Ojalá que en estos minutos que estoy dejando nos vengan a la cabeza algunas de las cualidades o características que asociamos con barroco, porque de esto se va a tratar esta primera parte de nuestro curso, tratar de conceptualizar qué decimos y de dónde viene esta palabrita
con la cual nos vamos a manejar o no, ya veremos, en las próximas clases. Luego de que ustedes hayan estado pensando qué cosas se les viene a la mente cuando decimos que algo es barroco, vamos a ir a no lo que pensamos nosotros, sino lo que nos dicen las autoridades. Y a mí me pareció útil empezar con la primer autoridad, la Real Academia Española. Y me voy al diccionario de la Real Academia Española, que me dice que barroco, barroca, lo están leyendo ahí, viene del francés baroque, y este es resultante de fundir en un vocablo barroco, figura del silogismo de los escolásticos, y el portugués barroco, perla irregular. Miren, ya comenzamos complicados, porque ya empezamos con que la academia nos dice que estamos fundiendo la figura de un silogismo de los escolásticos, algo de la filosofía, de la lógica, con el nombre de una perla, con la manera de definir, de caracterizar una perla en el idioma portugués. Quiero decir, ya este primer origen nos presenta frente a un concepto que tiene su peculiaridad. Yo en principio plantearía, y lo seguiré planteando, como pueden ver en estos primeros renglones de nuestra buena academia, barroco no tiene que ver con el arte, sino con un silogismo o con una perla. Y luego pasamos a leer la definición que pone el diccionario. En la primera sección, dicho de un estilo arquitectónico o de las artes plásticas que se desarrolló en Europa e Iberoamérica durante los siglos XVII y XVIII, opuesto al clasicismo y caracterizado por la complejidad y el dinamismo de las formas, la riqueza de la ornamentación y el efectismo. Acepción 1. A ver, algunas cosas que me gustaría destacar de esta, porque aunque la academia nos puede dar informes muy concretos, específicos y no tan profundamente estéticos, creo que no es para descartar lo que está planteando acá. Primero, que es un fenómeno como estilo artístico, la primera definición, que está presente en Europa y en Iberoamérica. Tal vez por primera vez nos encontramos con un fenómeno, el barroco, que tiene ejemplos en Europa, pero también en América. Me refiero a lo que llamamos arte colonial, es el barroco colonial justamente. Dice que opuesto al clasicismo, ya veremos esto. Opuesto al clasicismo, ya veremos. Luego, algunas características: complejidad, dinamismo, riqueza de la ornamentación y efectismo. Vamos a volver con esto. En el punto 2 dice, o en la sección segunda dice, como adjetivo también, dicho de un estilo literario, caracterizado por una rica ornamentación del lenguaje conseguida mediante abundantes elementos retóricos. A ver, recién nos decía que en las artes plásticas era riqueza de ornamentación y ahora en la literatura rica ornamentación. Atención con esto. Pero también atención con esto. Fíjense que ya nos encontramos ante algo que sigue complicando el concepto de barroco. ¿Qué cosa? Que por un lado es algo que define un estilo de artes plásticas, pero también un estilo literario. Y pasamos a la tercera sección, dicho de un estilo musical que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII, caracterizado por la aparición de nuevos recursos expresivos, géneros y composiciones como la ópera, el oratorio, la cantata o la sonata. Con lo cual, tercer participante, la música, la plástica, la literatura y la música tienen su momento barroco y que, por un lado, vamos a ver que es interesante ver cómo se conectan, pero al mismo tiempo también no es menor cómo estos generan distintos desarrollos y complejiza mucho más cuando queremos, si es que lo queremos, meter a barroco en una sola conceptualización.
Ya volveremos con este tema. Repito, lo estoy abriendo solo con esto que está presentando el diccionario de la Academia Española. Lo que sigue, la acepción cuarta, quinta, sexta y séptima, no me parece tan relevante, pero bueno, a ver, si ustedes quieren, en la acepción sexta, excesivamente recargado de adornos, dice, un discurso muy barroco, con lo cual el barroco aparece como algo donde lo ornamental, los adornos, lo excesivo, no están ausentes. Algo que parecería, primera acepción, está separado del clasicismo. Ahí lo decía la primera acepción, opuesto al clasicismo. Les propongo que después de ver esta definición de nuestro diccionario de la Academia, pasemos a otro monumento de los diccionarios españoles, el Corominas. El diccionario etimológico de Joan Corominas es un monumento grandísimo, tuvo notables ediciones, numerosas. Me voy a quedar solamente con esta, que es una breve diccionario etimológico que se publicó en 1987 y en su entrada barroco dice lo siguiente. Barroco, siglo XIX, tomado del francés baroque, extravagante, fin del siglo XVII, como estilo arquitectónico. Atención, también la Academia nos lleva al francés. Luego dice, segunda mitad del XVIII, resultante de la fusión de barroco, nombre de una figura del silogismo de los escolásticos y tomado por los renacentistas como prototipo del raciocinio formalista y absurdo. Por un lado, la filosofía, la lógica, el silogismo, sigo leyendo a Corominas, con el baroque, adjetivo aplicado a la perla de forma irregular. Este último se tomó del portugués barroco, barrueco, perla irregular, del mismo origen que el castellano berrueco, peñasco. A ver, ambos nos están orientando a dos fuentes que son posibles. Por un lado, a un silogismo absurdo y por otro lado, a la perla irregular. A ver, conclusiones para nosotros, para hacerlo muy rápido, muy sintético. Como ven, el origen de la palabra barroco nos remite a algo feo. Voy a ser brutal para decir feo, por decir algo desagradable, algo poco bello, algo alejado de lo racional, de lo sensato, de lo correcto. Tanto el silogismo como algo de carácter absurdo, como dice aquí el Corominas, como la perla de su forma irregular. Y avanzando, después de vincularla con el origen berrueco del castellano, dice que aunque el estilo arquitectónico barroco se creó en Italia en el siglo XVII, su nombre no se documenta allí hasta fines del siguiente y debió de bautizarse en Francia, pues en italiano no existe la acepción extravagante. A ver, dos fuentes bastante cercanas, en la última edición de la Academia, una edición del Corominas, que nos están hablando del barroco como algo extravagante, como algo absurdo, como algo irregular, como algo que justamente no responde a los principios de lo clásico. Y seguramente muchos de ustedes cuando pensaron a ver qué cosa les sonaba con barroco, habrán pensado, sí, algo barroco, algo extravagante, algo raro, algo diferente. Como nos llevan a Francia, y como quiero hacerlo sintético y no quiero aburrirlos con estas consideraciones que nos entusiasman tanto, los que somos ratones de bibliotecas que buscamos en los libros las respuestas, pero aceleran, avanzando un poco, voy a irme al siglo XVIII, ahí me estaba mandando Corominas. Voy a ir al Dictionnaire de la Académie Françoise de 1740, a este diccionario, que en 1740, siglo XVIII, ya tiene la acepción baroque, ahí la tienen, y dice que es un término que solo se usa en el habla, y aclara algo importante para mí. Adjetivo. Es un adjetivo. Lo estoy destacando porque para nosotros, hoy,
Barroco es el arte barroco, adjetivo, pero es el barroco como sustantivo. Por buen tiempo será un adjetivo y, como dice la Academia Francesa, solamente se usa en el lenguaje hablado. Y acá lo define: perlas que son de una redondez muy imperfecta, redondez, esférica, una cosa esférica muy imperfecta. Y pone como ejemplo collar de perlas barrocas, reforzando lo que estábamos planteando recién. Y también, sigue diciendo, segunda acepción, también se dice en sentido figurado por irregular, bizarro, desigual, irregular, imperfecto. Esto, un espíritu barroco, una expresión barroca, una figura barroca. 1740, y esta palabra está llena de connotaciones negativas para ser muy inmediato. Por ahora aplicado ¿a qué? A cosas que están al margen de lo que sería específicamente artístico. El arte llega en breve, cuando Jean-Jacques Rousseau, ahí, en 1768, publique su Diccionario de la Música. El Diccionario de la Música de Rousseau, el gran filósofo del iluminismo francés, tiene una acepción para baroque. Y vale la pena, es la más conocida por ahí para entender cómo se usa la palabra barroco en el campo de lo artístico. En primer lugar, de la música. Y nos dice Rousseau ahí que una música barroca, lo estamos leyendo, una música barroca es aquella en la cual la armonía es confusa, cargada de modulaciones y disonancias. El canto es duro y poco natural, la entonación difícil y el movimiento contrahecho. Agrega en un segundo párrafo, dice, tiene mucho la apariencia del término que viene del barroco de los lógicos, justamente lo que habíamos planteado con la lógica. Importa lo que plantea Rousseau acá en su diccionario de música, porque ahora se está aplicando primero a la música y, como estamos viendo, sigue conteniendo connotaciones fuertemente negativas. El barroco, como lo define Jean-Jacques Rousseau acá en su diccionario, les propongo pasar a 1835. Miren, avanzamos. Y el diccionario de la Academia Francesa de 1835 no ha cambiado mucho. Sí, habla también de lo artístico, pero ante todo, adjetivo, de los dos géneros, masculino y femenino, y que dice enseguida irregular, bizarro, extraño. Se dice de las cosas físicas y morales. Por ejemplo, aquí un mueble de forma muy barroca. Iba vestida de una manera más barroca. Este hombre tiene una figura barroca, tiene gustos barrocos, un espíritu barroco, un carácter barroco, expresión barroca, estilo barroco, música barroca. No ahora ningún ejemplo del diccionario para que nos quede claro que es algo irregular, bizarro, extraño. Y en segundo lugar sigue con el ejemplo de las perlas portuguesas. En joyería, perlas barrocas son perlas poco redondas y que por ese defecto justamente son menos apreciadas. Como estamos viendo, esta palabra ya empezando el siglo XIX no tiene una entidad estrictamente artística y sí, sin duda, en todos los casos, una connotación fuertemente peyorativa, lo que es extraño, irregular y bizarro. De los primeros que van a aplicarlo al arte, sí, Rousseau por un lado, y de manera muy relevante el caso de este gran historiador del arte que fue Jacob Burckhardt, este alemán, que en su obra El Cicerone, que publicó en Basilea en 1855, estamos ya entrando en el siglo XIX, Burckhardt podría considerarse un historiador del arte de la línea romántica. Él le da una cierta entidad al barroco como parte de un desarrollo, sobre todo en este libro en que analiza el arte italiano, del Renacimiento y del siglo siguiente que él asocia con el barroco, y tal vez haga muy mal porque una sola frase no
resume un libro, pero tal vez la frase que resume fuertemente lo que plantea en su obra es la que voy a poner ahora. Dice que la arquitectura barroca habla el mismo lenguaje del Renacimiento, pero en un dialecto degenerado. ¿Cuál es la idea que domina en todo el trabajo de este historiador? Bueno, sí, el barroco está muy vinculado con el Renacimiento, es como una proyección continúa pero deforma, degenera el Renacimiento. Acá queda un concepto que todavía pueden encontrar, lo estoy planteando porque no es raro que en algún caso vean ustedes que sí, el barroco vino después del Renacimiento, lo pongo muy entre comillas, casi irónicamente, vino después del Renacimiento y supuso una degeneración, una deformación, un apartamiento de los buenos valores del Renacimiento. De este libro publicado en 1855 ahí en Alemania, voy a saltar a otro historiador del ámbito germano. Me refiero a Heinrich Böcklin. Este hombre en 1915 publicó este libro que, perdónenme y permítanme que no lea, mi fonética alemana no da para esto, enseguida publicaremos su traducción al español, que se tradujo rápidamente, realmente al idioma español, y que es muy, pero muy central para nuestros conceptos más actuales de la cuestión del barroco. Si publicó este libro en 1915, en 1924 Espasa Calpe va a publicar su obra, ahora en español, con el título que es la traducción de lo que recién veíamos en pantalla, Conceptos fundamentales en la historia del arte, Böcklin. Este libro que se escribió durante las primeras vanguardias, 1915, futurismo, dadaísmo, el cubismo y demás. Lo digo porque vemos que Böcklin está bastante influido por lo que pasa en el arte de su momento, el arte del principio del siglo XX. En ese libro, que tiene un papel central, Böcklin dice algo fundamental para nosotros, y es esto. Dice que el arte barroco no es ni una decadencia ni una superación del clásico. Es, hablando de un modo general, otro arte. Esto que se resume en estos pocos renglones tiene una grandísima importancia para el barroco y eventualmente para otros estilos. ¿Qué quiero decir? Que en rigor no hay estilos que superan o que deforman otro estilo, sino que son diferentes. Hay un concepto que yo creo que la historia del arte nos enseña a aplicar con mucha frecuencia, que es el de la diferencia. El barroco es otra cosa respecto al Renacimiento. Tiene vínculos, por supuesto, como el Renacimiento tiene vínculos con el momento anterior, por ejemplo, con el gótico, también. Pero el Renacimiento es una cosa y el gótico es otra cosa. Son otro arte, es un arte diferente y esto me parece, pero muy importante. Böcklin le da partida de nacimiento al barroco como estilo artístico, como un momento del estilo artístico que lo ubicamos en el siglo XVII, poco más, poco menos. Cuidado, no nos vamos a conformar con lo que diga Böcklin, pero por ahora no está del todo mal. Y no está del todo mal algo que Böcklin hace muy influenciado por lo que pasa en el arte de su época. ¿Qué cosa? Que Böcklin caracteriza al barroco por valores de carácter estrictamente formal. Böcklin aparece en la historiografía del arte como el colmo del formalismo, es decir, aquellos que interpretan el arte por los valores puramente formales, color, forma, composición, lo que no toma en cuenta lo iconográfico, lo representado. Y desde esta perspectiva entonces, Böcklin va a distinguir lo clásico de lo barroco. Y lo va a hacer a partir de una serie de opuestos, que yo voy a presentar muy sintéticamente acá,
se podrían ejemplificar, debería ejemplificarse, pero por ahora la síntesis nos obliga a presentarlos. Ojalá que en la cabeza de ustedes, en su memoria visual, aparezcan imágenes que estén, por ejemplo, encarnando una pintura, una imagen donde domina lo lineal y otra lo pictórico. Lo lineal, el dibujo, la línea, Piero da Francesca, Botticelli. Lo pictórico, Rembrandt, donde domina la pincelada, el color, ante todo. Por otro lado, Welflin opone un arte donde la superficie está en primer plano y el barroco donde la profundidad, ese espacio como infinito, está presente. Pensaría en esos techos barrocos llenos de nubes y de ángeles y en las pinturas de el 400, por ejemplo, de otra vez, Botticelli sería un muy buen ejemplo para esto. Tercer, pares de opuestos. Forma cerrada, que está casi en vinculación con lo lineal, y forma abierta, claro. Cuando lo lineal, el dibujo domina, las formas quedan así cerradas. En cambio, en el planteo más así abierto, pienso en Rubens, donde la pincelada, el color están tan presentes, la forma está como fundiéndose, pegándose, confundiéndose con el fondo que la presenta. También Welflin opone pluralidad a unidad. ¿En qué sentido? En que él encuentra que el arte clásico, y por clásico aclaremos, quiere decir renacimiento, ¿sí? En el Renacimiento domina esta pluralidad, es decir, una multitud de personajes como individuales. Pienso en Fra Angelico, sus retablos donde está un santo al lado del otro. En cambio, en lo barroco domina una unidad. Aunque haya muchas figuras, están todas unidas por esa forma abierta, por lo pictórico. Y finalmente, Welflin opone lo claro a lo indistinto. Diríamos que en el arte del clasicismo renacentista domina esa luz universal, que todo está así claramente definido, al lado del barroco. Vuelvo a pensar en Rembrandt, en Caravaggio, donde la luz y la sombra van a formar límites imprecisos entre las formas y las figuras. A ver, hecha esta rapidísima presentación de los famosos pares que planteó ahí Welflin, otra vez, perdón, destaco lo siguiente. Primero, importa porque Welflin le da al barroco su propia entidad. Barroco como un estilo artístico propio, con esas características. Ahora, esto se escribió hace más de 100 años, casi 100 años, poco más de 100 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hemos seguido trabajando sobre el barroco, sobre el arte del 1600. Y entonces, obviamente, debemos hacer algunas correcciones a lo que plantea Welflin acá en estas famosas oposiciones. Primero, algo que debemos objetarle a Welflin. En rigor, el barroco no es lo opuesto a lo clásico. Él subraya demasiado el contraste clásico-barroco, renacimiento-barroco, y de ninguna manera se puede plantear esto. Al contrario, como lo veremos, cuando empecemos a desarrollar los temas artísticos, veremos que sobre todo los primeros pintores del 1600 no hacen más que apoyarse en los modelos del alto renacimiento. No están negándolos, todo lo contrario, están justamente desarrollándolos, están profundizándolos. El otro punto es que en este planteo un poco dicotómico que hace Welflin, clásico-barroco, está olvidando algo que está en el medio, entre el Renacimiento clásico, que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla, y el barroco, que está a la derecha, en el medio. En el 1500 hubo un fenómeno que por 1915 estaba muy poco estudiado, pero que hoy lo conocemos mucho mejor, que es el manierismo. Y lo traigo acá porque si los pintores que hoy asociamos, identificamos con lo barroco, los pintores, y me quedo más con los pintores antes que con ningún otro, los pintores que están trabajando
a principios del 1600, el siglo del barroco, si tienen un referente negativo, algo con lo cual están oponiéndose, no es el Renacimiento clásico. En cambio, seguramente es el manierismo. Por eso importa. Pero claro, en 1915 el manierismo era un fenómeno artístico prácticamente desconocido. Espero no haberlos aburrido con toda esta presentación, porque sé que es más teórica, pero es fundamental para meternos con esta palabra que, como digo, es bien compleja, y advertirles que con lo que acabo de plantear simplemente dejo abierto y me he detenido a principios del siglo XX, cuando barroco fue aceptado como un estilo artístico propio. Luego, de ahí en adelante, hasta hoy, el concepto de barroco es un ámbito de debate, es un ámbito muy rico, muy fuerte en cuanto a muchos análisis, y es más, se ha hablado de un neobarroco a fines del siglo XX, por ejemplo, con lo cual es un tema bien importante para plantear. Yo diría, por lo menos, para cerrar esta presentación, que hoy barroco puede significar una categoría estética amplia que puede aplicarse a cualquier época de la historia del arte. Ahí está el catalán Eugeni Dors, que planteó, no solo él, pero más relevante, lo barroco como una característica anticlásica opuesta a lo clásico que puede encontrarse en distintos momentos. El otro punto es ver el barroco, el estilo barroco, el barroco como un fenómeno histórico, que es el que nos va a importar a nosotros. Y entonces, barroco, para nosotros, y eso es lo que le voy a proponer a ustedes, barroco pasa a significar el arte del siglo XVII. Y este arte del siglo XVII vamos a advertir que tiene variedades bien notables. Yo elegí 3 ejemplos, 3 pinturas del siglo XVII, que por estar en este siglo podríamos rápidamente calificar de barrocas. Empiezo con la bóveda, la pintura que está en el techo de la iglesia del Gesù en Roma, la iglesia de los jesuitas, nada menos, y en Roma, nada menos, pintada por Giovan Battista Gaudí ahí por 1674-79. Creo que con la imagen que ustedes tienen ahora en pantalla, podemos pensar que lo que tenemos acá nos cuesta trabajo distinguir figura por figura, está todo como unificado, hay una cierta confusión de formas, hay un exceso de lo decorativo, hay exceso, hay mucha gente, fíjense que hay gente que se está cayendo de ese techo, ¿no es cierto? Y la decoración está un poco inundando lo arquitectónico, lo pictórico, lo escultórico. A esto podríamos asociarlo con lo que habitualmente se llama barroco, y la razón por la cual para muchos teóricos el barroco, bueno, es lo extraño, lo bizarro, lo poco clásico y por lo tanto poco valorado. Pero en el mismo siglo en que Gaudí pintó el techo de la iglesia de los jesuitas, ahí en Madrid Diego Velázquez pintó las Meninas. Y me parece que esta pintura no peca de ser excesivamente ornamentada, no creo que sea algo demasiado confuso, sino que tiene una fuerte composición muy racional, marcada por horizontales y verticales, y fundamentalmente, y más que esto, un realismo realmente muy grande que no creo que podría aplicarse a la bóveda que vimos recién. La bóveda de la iglesia de Jesús puede tener un montón de méritos, pero realista no parece ser. En cambio, a esta pintura de Velázquez, como a otra de este artista, entenderlos como algo realista, tema que hay que profundizar, pero por ahora dejémoslo así, no parece para nada forzado. Y entonces traigamos una tercera pintura, Poussin, el Parnaso. Y sí que esto no es excesivo, no es exagerado, no hay demasiada decoración, pero tampoco hay demasiado realismo. No solo por el tema que nos lleva a la antigua Grecia, sino por todas estas figuras con esas ropas tan especiales, con ese colorido tan espléndido, con esas anatomías y esos gestos tan ideales, idealismo, esa composición. Miren ustedes las diagonales,
La diagonal de Apolo, lo ven ahí, la diagonal de la ninfa que está debajo de él, toda una composición tan armónica, tan equilibrada, tan clásica. Y entonces, ¿qué conclusión? Bueno, que yo encuentro que en estas tres pinturas, que no son para nada menores, estoy viendo que en un lapso casi muy cercano, con pocas diferencias de años, se están expresando corrientes estéticas que son bastante diversas. Y me parece que esto es lo que voy a proponerles a ustedes. Proponer que sí, barroco tiene el gran problema de que intentemos con una palabra caracterizar el arte de todo un siglo, el 1600. Y justamente creo que este siglo ya es un siglo muy complejo, muy rico, ya es, y subrayo el adverbio, ya lo es porque lo hemos estudiado, porque se ha estudiado cada vez con más atención, y encontramos que en este siglo hay demasiadas líneas, conviven distintas propuestas estéticas que yo sinteticé en estas tres que me parecen relevantes. Por lo tanto, diría que tratar de definir o conceptualizar el barroco a partir sobre todo de aspectos formales, lo recargado, lo simple, lo equilibrado, me parece como que es algo que no tiene demasiada fortuna. En cambio, yo voy a proponer que nos acerquemos al arte del siglo XVII, barroco o no barroco. La palabra, vamos a ver cómo la usamos. Yo casi me muestro partidario de hablar de arte del siglo XVII y, a ver, lo voy a repetir en algún momento, pero aprovecho para plantearlo ahora. A ver, ¿qué tal si de pronto este curso fuera sobre el arte del siglo XX y se llamara la época del cubismo? Y muchos pensarían, sí, pero cubismo y surrealismo y futurismo y dadaísmo, bien. Algo semejante creo que ya está ocurriendo con el arte del siglo XVII como lo conocemos nosotros. Hay varias líneas que están conviviendo. Barroco ha terminado siendo una palabra que se ha impuesto, pero finalmente la gran dificultad que tiene barroco es que pareciera que con esa sola palabra y con un único concepto pudiéramos reunir manifestaciones estéticas que tienen notables diferencias. Por lo tanto, yo me voy a escapar de lo formal, de lo recargado, de lo clásico, de lo simple, y me parece que resulta más útil hacer el camino que muchas veces la sociología del arte nos impulsa a recorrer, que es ver cómo el arte de este siglo se vincula y se fundamenta y se articula con los grandes temas y problemas de la época. Temas y problemas artísticos, sí, pero también políticos, sociales, científicos, religiosos. Y creo que en ese punto, cuando intento encontrar al barroco o al arte del siglo XVII, no como un reflejo, pero sí como un fenómeno que está incluido dentro de toda la cultura de este siglo, me parece que voy a encontrar algunos rasgos que hacen que encontremos, sí, un espíritu de familia, una especie de clima de época que le da coherencia a muy diversas producciones. Y entonces yo les propongo plantear este siglo XVII a partir de algunas variables históricas, en un sentido genérico y amplio. Estas variables yo las voy a enunciar ahora. Por un lado, creo que a nivel monarquía, el absolutismo monárquico en lo político fue muy central, la contrarreforma católica, las nuevas ideas filosóficas, la revolución científica y el teatro y la música. Ahí apareció el arte justamente. Como pueden ver, estoy reuniendo acá 5 variables que son de la más diversa orientación, de lo político, a lo religioso, a lo científico, al arte, y creo que me parece, si nos apoyamos en ellas, vamos a encontrar cómo este barroco, este arte,
está cobrando, como decía, un aire de familia, cobrando un carácter propio que está fundamentado en su misma época, en este siglo. Entonces, rápidamente, absolutismo monárquico. Bueno, después de la Revolución Francesa, los monarcas absolutos son un poco antipáticos, pero hay que pensar que en el 1600 la monarquía y la monarquía absoluta es la vanguardia en la política europea de entonces. Y por supuesto Luis XIV, el mejor representante, podría serlo también. Felipe IV, el español, por más que su reinado no fue tan feliz, pero esta doctrina o esta práctica política de la monarquía absoluta es la que domina en este siglo XVII, tanto que excede incluso el ámbito del poder político y llega incluso al ámbito del poder religioso. Los papas del 1600, los papas del nepotismo, Urbano VIII, el más representativo de todos, están un poco aplicando en la Iglesia Católica, que como veremos enseguida está resucitando, están aplicando esta idea de una monarquía absoluta. Ya veremos cómo esto, a mi modo de ver, tiene una fuerte proyección en el campo del arte. La segunda variable que planteamos es justamente esta, la contrarreforma católica. Y pongo la fachada de San Pedro como ejemplo, porque es notable. En el 1500 la Iglesia Católica, con la reforma luterana y con todos los conflictos que se dan en la Iglesia cristiana de Occidente, está en una muy fuerte crisis. En el siglo XVII la Iglesia Católica Romana parece resucitar. Resucitó a partir de esto, este concilio de Trento que reformó la Iglesia Católica y le dio nuevos bríos, nueva fuerza para aparecer con fuerte presencia en el cristianismo occidental. Y como consecuencia y como movimiento paralelo a este concilio, habría que destacar la formación de nuevas órdenes religiosas, que son el alma de la contrarreforma católica. De todas ellas, no es la única, pero la más destacada es la Compañía de Jesús, los jesuitas. Miren, en 1534, ahí Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. En más de un momento lo han visto o lo verán. Muchos teóricos ven al barroco como un arte jesuítico. Con lo cual los jesuitas tienen mucho que ver en toda esta historia y sin duda que tienen mucho que ver en que la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, en el 1600, estoy marcando los orígenes en el 1500, pero que en el 1600 aparece con una nueva fuerza al lado de las iglesias reformadas que, divididas en pequeños grupos, no tienen tanto el poder que sí tiene, como digo, esta iglesia católica romana. Y para avanzar, ¿y por qué es importante esto? Por ahora lo enuncio. En las próximas clases lo vamos a comprobar. Creo que resulta imposible decir cuándo y dónde nace el barroco, pero sin duda que en la Roma de la primera mitad del 1600 está la gran capital artística de Europa, creo que es indudable. Lo repito, Roma en la primera mitad del 1600 y solo en ella es la gran capital artística de Europa. La voy a comparar yo con la París de principios del siglo XX. Bueno, veremos la cantidad de artistas italianos y muchos no italianos activos en esta Roma. Por eso, la contrarreforma católica, la resurrección de la Iglesia romana no es un fenómeno para nada menor. Tercer variable que quiero destacar son las nuevas ideas filosóficas. Porque si por un lado la religiosidad romana tiene una fuerza muy fuerte, paralelamente a esto, el pensamiento filosófico y el racionalismo también están ocupando un papel extremadamente fuerte. Ahí coloqué tres clásicos del racionalismo europeo del 1600. Creo que casi todos debemos ubicar el discurso del método de Descartes. Y Descartes encarna esto lo cartesiano, como suele decirse, es decir,
un pensamiento donde la racionalidad ocupa un lugar central. Alguien estará pensando, pero ¿cómo es esto? Por un lado, el momento religioso tiene un papel muy fuerte, sí que lo tiene. Y por otro lado, el racionalismo, que parecería estar un poco separándose de las creencias religiosas, también lo tienen. ¿Qué quiero decir y a dónde apunto con esto? Bueno, lo que acabo de presentar, y seguiremos viendo esto en otros fenómenos, sigue revelando la riqueza, la complejidad de este siglo XVII en Europa y de alguna manera también en América. ¿Lo vamos a complicar un poco más? Bien, compliquémoslo más con esto, con que este siglo XVII es el siglo de la revolución científica. Y miren los tres nombres, miren los tres libros. Lo abro con Galileo, principios del siglo, lo cierro con Newton a final del siglo. Y sin duda, y que nos perdone Leonardo y otros renacentistas, la revolución científica, la definición de un paradigma científico moderno se da en el siglo XVII y el primer científico moderno, no hay duda, es Galileo Galilei, ahí lo tenemos. Por eso otro fenómeno relevante y, como veremos, bien importante en este complejo panorama de la cultura europea de este siglo. Yo destaqué la palabra astronomía, la ven ahí, ¿sí? La destaqué porque tal vez de todas las disciplinas científicas, la que conoce mayores avances en este siglo es la astronomía. En este siglo se cambia radicalmente, o se comienza a cambiar radicalmente, la cosmología, el concepto del cosmos. Ya lo veremos como esto, a mi modo de ver, la idea de un universo que tiene como centro no la Tierra, sino el Sol por ahora, y un universo que está en movimiento, tiene muy fuertes proyecciones en el imaginario europeo de su época y por lo tanto, por supuesto, en las artes plásticas. Esto es obvio. Quinta variable, y ahora sí, destaco un fenómeno estrictamente artístico. Me refiero al teatro y a la música. Y diría que si yo tuviera que elegir, por más que me dedico a las artes plásticas, las artes que tienen mayor desarrollo y presencia en este 1600, y creo que es inevitable que señalemos al teatro. Es el siglo del teatro, ya vamos a poner algunos nombres para que esto quede claro, y también el siglo de la música. La música, como la conocemos hoy, en rigor nace en el 1600. Vamos, por eso elegí esto, un escenario, porque hay un lugar donde el teatro y la música van a encontrar su unidad y su hermandad, y ya lo vamos a plantear inmediatamente. Por ahora, pruebas de que el teatro tiene un papel tan fuerte en este siglo. Lo podemos inaugurar ahí a fines de 1500 con Shakespeare, pero luego Lope de Vega, Calderón, dos españoles, Molière, Racine. Estoy sintetizando y buscando algunos nombres, los más mínimos para ocupar ese espacio en la pantalla y advertir qué dramaturgos pero tan importantes aún al día de hoy están presentes acá, en este siglo XVII. ¿Y los músicos? Bueno, ahí están. Creo que los músicos que han aparecido ahí en pantalla, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Bach, Händel, y he colocado solo 5 para ocupar el espacio que me quedaba, siguen siendo hoy los grandísimos pilares de la música occidental. Y claro, que la ópera, también el oratorio, que es como una ópera religiosa de alguna manera, es decir, la música vocal con orquesta y coro, tiene un papel extremadamente fuerte. Pero no quiero dejar de subrayar esto. Puse ahí, ópera. Sí, la ópera es una gran creación del barroco.
digamos de otra manera, la ópera es una gran creación del siglo XVII. Ahí hasta la historia y la cronología nos ayudan, porque es en los primeros años del siglo XVII en que se ponen en escena las primeras óperas, la Euridice de Jacopo Peri, ahí en Florencia, y si quieren más conocida, un poco posterior, el Orfeo de Claudio Monteverdi. Son las primeras óperas que registra la historia de la música. Ópera, que es melodrama, es decir, teatro y música. Y estoy poniendo mucho el énfasis en esto porque sin duda que la ópera, con todo lo que significa, es una producción, un género tan presente y tan representativo del imaginario europeo del 1600. Y con lo que estoy diciendo me tienta y no puedo evitar decirles que sí, claro, asociamos la ópera con el romanticismo del siglo XIX y no está mal. Y no está mal también, justamente, que veamos que entre el barroco siglo XVII y el romanticismo, como iremos viendo en las próximas clases, hay muchos vínculos. El barroco y el romanticismo, diría yo, son primos hermanos, tienen muy fuertes vínculos y justamente uno de ellos podríamos plantear esto, la ópera, que surge en este siglo y que tiene en el romanticismo, no solo en él, pero sobre todo en el romanticismo, uno de sus momentos más relevantes. Y entonces, ahora, un poco resumiendo lo que estamos planteando, cómo estos fenómenos que estamos señalando acá, estas variables tienen su proyección en el campo de las artes. Sobre todo vamos a poner la pintura y la escultura, las representativas fundamentalmente. Bueno, ahí miren, he unido al absolutismo monárquico con la contrarreforma católica. Los uní porque ambas variables son dos cuestiones y circunstancias históricas que requirieron de mucha propaganda y me gustaría puntualizar lo que estén ustedes en pantalla. Yo he colocado la palabra propaganda en cursiva y lo he puesto en cursiva porque la estoy citando no en español, sino en latín. Una convención académica, cuando yo cito o transcribo una palabra o una frase en otro idioma, lo coloco en cursiva. Hecha la aclaración, ¿por qué digo esto? Bueno, porque esta palabra propaganda se usa en el 1600 en la Iglesia Católica. Se funda el Colegio de Propaganda Fide, es decir, de propagación de la fe. Porque hay que propagar la fe. ¿Por qué hay que propagarla? Bueno, porque ahí están los reformados, ahí están los luteranos, y la Iglesia Católica, después de Trento, se preocupa porque su fe, porque su dogma religioso se difunda por todo el mundo. Y el absolutismo, y bueno, a los monarcas absolutos, el humanismo del Renacimiento les crea algún problema, porque, bueno, en el medioevo podía ser, pero, a ver, pensemos, después de Maquiavelo y otros pensadores, sostener que Luis XIV tiene el poder porque Dios se lo ha dado es algo que algunos europeos podían desconfiar. Hay que propagar esta creencia y entonces hay que persuasión, segunda palabra, hay que persuadir al pueblo, a la gente, de que la verdad está ahí en Versalles con Luis XIV, la verdad está en Roma con el Papa. Y esto explica justamente que mucho de este arte tenga una muy fuerte retórica. La retórica es justamente el arte de persuadir, de convencer. Voy a poner en nuestros documentos y nuestros textos complementarios un hermoso texto de Giulio Carlo Argan, donde vincula barroco con retórica. El barroco, el arte del siglo XVII, fue un arte fuertemente retórico, persuasivo. Apuntó a convencernos, a hacer propaganda, a convencernos de que Luis XIV es el centro del universo, es el sol, o el Papa es el que tiene la verdad absoluta en el mundo de la vida cristiana.
propaganda, persuasión, retórica. Y bueno, buena parte de toda la iconografía del Château de Versalles de Luis XIV es esto, es persuadir a propios y a extranjeros, a los embajadores de las naciones europeas, que él, ahí lo tenemos representado, este muchacho, este Borbón, es Júpiter, es el dios Sol que él pretendía encarnar. Esto vale, sí, para la monarquía absoluta, pero también vale para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene que persuadirnos de muchas verdades impugnadas por los reformados, por los protestantes. Y esto puede explicar que tanto para las monarquías como para la Iglesia Católica sea un arte que aparece acá, arte popular. Un arte que procura llegar a la mayor cantidad de gentes. ¿Qué planteo con esto? Y la imagen de Murillo parece absolutamente clara en esto. El arte del Renacimiento, sí, vamos a hacer una oposición Renacimiento-Barroco. En el Renacimiento, las figuras o las obras de arte más elaboradas, las de Leonardo, las de Botticelli, pertenecen a un ámbito artístico extremadamente aristocrático y refinado. El Barroco, el 1600, en muchas, no en todas, pero en muchas de sus obras, por ejemplo estas, y esto se aplica mucho al arte religioso, porque es un arte que está, ¿dónde? En las iglesias, frente al pueblo, a la gente, tenga una fuerte impronta popular. Sin duda que el barroco es mucho más popular, en un sentido, palabra complicada esta, el campo del arte, pero tomémosla en un sentido muy genérico, mucho más popular que el arte del Renacimiento, sobre todo el florentino, que no deja de tener un fuerte sesgo refinado, aristocrático, elitista. Esto en cuanto a el absolutismo y la contrarreforma, como estamos planteándolo, como una forma de sustento y de fundamento de estas realizaciones que son, como ven, tan centrales para el arte europeo de este siglo XVII. La otra variable que estuvimos planteando, o que estuve planteando acá, son dos: las nuevas ideas filosóficas y la revolución científica, y ya está, Rembrandt, realismo. Claro que estas nuevas ideas filosóficas que mencionamos recién, Descartes, la revolución científica, Galileo, es decir, la razón humana, en primer lugar, puesta como primer ámbito, y además la experiencia, la percepción y la visión humana, están fundamentando una corriente que, como estamos viendo, no contradice, pero que es distinta a esa inmaculada que vimos recién de Murillo, que es lo que llamamos realismo. La palabra realismo también es un término complicado en la historia del arte, pero en este caso quiero decir con esto un arte que no idealiza las formas, que no idealiza las figuras, no idealiza las imágenes, y elegí este retrato de Rembrandt para ver cómo Rembrandt representa a un hombre de más de 70 años, como lo dice, incluso está escrito en la pintura, y no lo idealiza, no lo rejuvenece. Hay toda una corriente fuerte dentro de la pintura y de la escultura europea del 1600, donde el realismo no es nada menor. Se manifiesta en un retrato como este, se manifiesta en un Velázquez que representa con tanto realismo y con tanta ternura a un discapacitado, a un enano, a un bufón de palacio. Este hombre era llamado niño porque era enano. Es interesante, bufones hubo siempre en las cortes, y algunos artistas lo representaron, pero llama la atención que un hombre como Velázquez, pintor de corte, pintor de la corte de Felipe IV, haya ocupado bastante parte de su obra
en representar a los bufones. No es el único, para mí es el más bello de todos, y esto puede ponerse en buen plano. Este niño de Vallecas no es de una belleza teatral ni persuasiva, sino presenta un realismo realmente grande, realismo que también, bueno, explica esto. ¿Por qué digo explica esto? Explica que en el 1600 nazca la naturaleza muerta. Porque la naturaleza muerta es un género inexistente antes y que ahora en el 1600 cobra carta de ciudadanía. Elijo una de las primeras, Caravaggio, ahí miren, en el filo del siglo. Circa 1596, Caravaggio pinta esta canasta de fruta. Y sin duda que la naturaleza muerta, en principio, nos ocuparemos de ellas en su momento, por ahora lo presento muy rápidamente, pero en principio una naturaleza muerta pretende representar lo que los ojos ven, la realidad. Las frutas con sus distintas texturas, las hojas secas, las hojas verdes, las frutas con alguna marca de su descomposición y también las texturas de cada una de estas frutas. La naturaleza muerta, insisto, y este no es el único género que nace en este siglo XVII, porque el otro género que se origina en el XVI, pero que tiene ya forma propia en este siglo XVII, es otro género que está fuertemente vinculado con el realismo, me refiero al paisaje. Ahí tenemos a un pintor, miren la fecha, ven, están ahí en el borde. Aníbal Carracci, igual que Caravaggio, son los primeros pintores que asociamos con el barroco o con el 1600. A fines del siglo, Carracci pinta este y otros, pero este destaco, paisaje fluvial, paisaje de río. Realismo. Acá no se cuenta ninguna historia bíblica, ni se cuenta ninguna historia mitológica, se muestra lo que los ojos ven. Esto es muy fuerte en el ámbito de la pintura y forma parte de este otro estrato que junto con el que planteamos recién, del arte popular retórico, de la monarquía, está presente, que es el realismo artístico acá, ejemplificado con estas obras con las cuales vamos a volver a lo largo de estas clases. Y junto con esto, ¿qué? La revolución científica, sí, porque además del realismo, la revolución científica al hombre europeo le está diciendo lo que ustedes ven en pantalla, que todo se mueve. Recordamos, ¿no? Recordamos la frase de Galileo, eppur si muove. Y es que esto fue una revolución en el 1600. ¿Qué revolución? Bueno, entender, aceptar que el mundo, el universo está en movimiento. Desde los orígenes del pensamiento, el universo era algo estático, inmóvil, y de pronto la ciencia moderna nos enseña que el universo se mueve. Todo se mueve y me parece relevante porque el dinamismo, la palabra que estoy subrayando allí, es una variable muy importante dentro de las artes del 1600. Todo se mueve. Miren, son muchas las obras, como este rapto de las hijas de Leucipo que pinta Rubens, en las que el movimiento, el dinamismo, la tensión, hombres y mujeres, raptores y raptadas, esos caballos y esa composición que podríamos marcarla dentro de un círculo que gira, que tiene como centro la cadera de la muchacha que están levantando hacia el caballo, marca otra característica propia de la pintura del siglo XVII. Me refiero al dinamismo de la pintura y de la escultura. Porque esta obra que estamos viendo, obra principio de 1600, obra fundamental de Gian Lorenzo Bernini, está justamente poniéndonos en imágenes esto, el dinamismo. Todo se mueve. Apolo corre, Dafne
pretende escapar de Apolo, este movimiento sugerido, este dinamismo, es algo muy propio, muy característico del arte que se da en la Europa de este siglo y sobre todo a principios del 1600. Todo se mueve y esto por ahí revela la preocupación de que todo cambia justamente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas obras como esta encajera de Vermeer revelan que de pronto hay una particular percepción del tiempo, entendido el tiempo como aquello que va provocando los cambios, esos cambios que a todos nos asustan y nos preocupan. Y entonces muchos artistas como Vermeer procuran congelar el tiempo, detenerlo, inmovilizarlo. Esta pintura puede parecernos una instantánea fotográfica, y está bueno que nos lo parezca, porque por muchas razones Vermeer está haciendo algo muy cercano a lo que hoy hace una cámara fotográfica. Detiene, congela, hace una, la palabrita es muy importante, ¿no? Una instantánea. Instantánea tiene que ver con el tiempo, con el instante. Justamente de esto se trata, y no son pocas las obras de este siglo en que justamente el instante fugaz, ese se procura representar, congelar, representar así de esta manera. El tiempo, todo cambia, y como todo cambia también, todo es muy fugaz y efímero, y justamente la fugacidad del mundo y de la vida es la que está como fundamento de uno de los géneros pictóricos más interesantes, más propios, más característicos de este siglo, que son las vanitas. Vamos a ocuparnos de ellas, por supuesto, por ahora la presento, pero sin duda que estas imágenes en las que se representa que el tiempo, vean ustedes, ven el reloj de bolsillo que está ahí abajo, el tiempo es aquello que nos conduce a esa calavera, a ese hueso, a esa calavera que está arriba de esos libros. Todos los libros, la pluma, son vanidad, es lo que los hombres creemos tener y dominar, pero el tiempo y la muerte, esa muerte que está representada por la lámpara acá a la izquierda, esa lámpara que está lanzando los últimos filamentos del humo que se acaba de apagar, está marcando la vanidad del humano. Es un tema muy atractivo, muy interesante de la pintura y de la escultura, pero sobre todo la pintura del 1600, que es una pintura en la cual, aprovecho para decirlo ahora, las alegorías tienen un papel extremadamente fuerte. Las vanitas no son un símbolo, sino una alegoría. En esta alegoría hay una cantidad de símbolos. El reloj, que es símbolo del tiempo. La calavera, símbolo de la muerte. El libro, símbolo de la sabiduría. La copa volcada, símbolo del tiempo que se ha acabado. La lámpara, con su último hilo de humo, también marca la muerte. Y el final, todo esto arma esta imagen que llamamos vanitas. Esta de Claes. Les muestro una que la tienen muy cerquita, pueden verla en cualquier momento cuando vayan por nuestro museo, porque acá en el Museo de Bellas Artes tenemos esta pintura italiana que es muy buen concentrado, y así lo llama el museo, alegoría de la vanidad de la vida. El autor es anónimo, no importa, pero fíjense, está todo lo que se entiende por vanitas. ¿Cuál es la vanidad? La bella y hermosa muchacha. La vanidad, las flores que ella tiene en su mano. Las flores son bellas, pero fugaces y frágiles. Y en contraste con ellas se levanta primero el padre tiempo a la izquierda, ese hombre barbado y con alas y con una clepsidra. La señala la muchacha, y oculto en la penumbra la ven ahí, con su guadaña, la muerte, justamente.
Es todo un tema muy interesante, muy atractivo y bastante propio del 1600, que tiene que ver con una muy particular percepción y vivencia del tiempo en este siglo. ¿Qué más? Bueno, hablamos del teatro y la música como otra variable relevante de este siglo, y sin duda que el teatro y la música son las dos artes que con más fuerza manifiestan y provocan emociones y sentimientos. Lo sabemos, nos lo dijo Aristóteles con la catarsis teatral, justamente ver en escena esas pasiones que están representadas son las que manifiestan y mueven nuestras emociones y nuestros sentimientos. Algo parecido ocurre en las artes plásticas del 1600. Podemos decir que el siglo XVII, el arte del siglo XVII, ¿es un arte teatral? Creo que sí. Y sí, el arte del siglo XVII nos regala imágenes como estas de éxtasis, de agonías, de estas figuras que están en ese estado tan límite de su vivencia religiosa y también del sufrimiento. Pero junto con imágenes de agonía y de éxtasis, también nos comparte imágenes de alegría, de hasta diría picardía. Caravaggio representa un Cupido que nos mira con esa mirada tan cómplice, tan simpática, con sus alas oscuras de gorrión, dicen muchos, con alas de un ave de la ciudad, de la calle, como imaginamos que quiso representar acá en esta obra tan realista por un lado, pero por su propio realismo, Caravaggio se permite esto. ¿Qué cosa? La sonrisa, la risa. Y como vemos, Frans Hals, la carcajada, como estas imágenes donde las figuras se manifiestan tan, yo diría, poco compuestas, tan indecorosas, son muy características del realismo de 1600. Las emociones, los sentimientos, no solo están, digamos, incentivados, movilizados, sino representados claramente. ¿Y cuál es el recurso artístico más eficaz para provocar emociones y sentimientos? Y ya lo sabemos, es el contraste. Y los contrastes son un recurso particularmente abundante en el arte del 1600. Digo en el arte, claro, hablamos de la pintura, y ahí tenemos a Rembrandt representando cómo la pérfida Dalila está arrebatando su mechón de pelo y estos hombres están matándolo, clavándole puñales en los ojos al pobre Sansón, y todo este dramático episodio Rembrandt lo refuerza con este muy fuerte contraste de claros y oscuros. El contraste claro-oscuro, que también podemos aplicar a Caravaggio, por supuesto, y a tantos otros artistas de 1600, es un muy fuerte recurso que permite, ¿qué cosa?, estimular las emociones. Si yo paso de un silencio a un estruendo, obviamente que eso me conmueve, que eso me impacta, y esto es lo que muchos artistas de este momento están haciendo. En el campo de la pintura, el más evidente, no es el único, pero el más notable es el contraste claro-oscuro, o el contraste en el campo de lo iconográfico entre esto, la belleza y la fealdad. Seguramente la fábula de Polifemo
el cíclope monstruoso y la bella ninfa Galatea debe ser una de las leyendas más reiteradas en este siglo. Acá elijo una pintura de Aníbal Carracci. Podría elegir el poema de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea. Podría elegir alguna ópera de Händel sobre Acis y Galatea. Sí. ¿Y por qué es un tema central? Justamente porque el contraste. El tema Polifemo y Galatea es el amor de la bella y la bestia. El contraste en lo plástico y también lo literario es notable. Me asomé a lo literario con Polifemo y Galatea, pongámoslo más en presente con el clásico de la literatura española. Mayor contraste que entre el idealista y loco Quijote y el sensato y práctico Sancho Panza. Bueno, buena parte de toda la argumentación y las peripecias que cuenta esta magnífica novela de Cervantes tiene que ver con el contraste entre Quijote y Sancho Panza. El contraste. Habría muchísimos más ejemplos, pero bueno, me quedo solo con este y con estos para avanzar a otro interesante ejemplo, porque, repito, creo que el contraste como recurso artístico es uno de los que mejor provoca nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y entonces, de la pintura, de la literatura, les propongo pasar a la música. El Magnificat de Johann Sebastian Bach es una de las cosas más bellas que alguien ha hecho en la vida. Voy a elegir una estrofa de este Magnificat porque creo que es un muy buen ejemplo de cómo Bach, para estimular nuestras emociones, usa el contraste de la música que va muy rápidamente a la música que se frena, al muy complejo sistema coral, a el silencio más absoluto. La estrofa que elijo del Magnificat es esta que coloco aquí en pantalla. Son 4 versos, ahí a la izquierda, en latín. A la derecha la traducción más o menos en español, la están viendo, y les propongo compartirlo porque van a ver, espero que lo perciban, y ruego que lo perciban, el muy fuerte contraste de algo que viene con una violencia y una velocidad muy grande para de pronto frenarse, para crear un silencio y terminar con un gran dramatismo. Hay un montón de ejemplos musicales en que esto del contraste, del rápido y el lento se manifiestan, pero me parece que en esta estrofa del Magnificat está muy claramente visible. Bueno, creo que el ejemplo me parece suficientemente claro en este sentido. Ese contraste en el primer momento tan veloz y
estas últimas palabras, el mentes, mente cordis sui, tan dramáticos, tan fuertemente expresados. Bien, vamos a dejar el ejemplo vamos a dejar estas variables que estuve yo articulando con el mundo para ahora ocuparme de otra característica de este arte, de este siglo, que no depende ya muy o fuertemente del contexto histórico, sino de la propia existencia y el propio desarrollo del arte y de los artistas. Me refiero a esto que estoy poniendo ahora en pantalla, el nuevo estatus que tienen el arte y los artistas en la sociedad de este siglo. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. ¿A qué me refiero? A que finalmente en el siglo XVII muchos artistas, no todos, pero muchos de ellos, van a tener un estatus social mucho más alto, van a ser reconocidos como algo más que artesanos. Lo voy a ejemplificar con 3 imágenes solamente. La primera, Velázquez, sin duda. Cuando Velázquez pinta las Meninas, como lo veremos al final de estas clases, y está hablando de la dignidad de la pintura. Un Velázquez que además de hacer una carrera de pintor brillantísima, también hizo una carrera de cortesano, como aparece justamente en esta pintura. Vamos a volver con ella, pero para los que lo estén viendo con atención y los que lo hayan visto antes, verán que Diego Velázquez tiene la cruz de la Orden de Santiago en su pecho. Esto quería decir que pertenecía a la más espléndida, la más aristocrática orden de caballería de la España del 1600. Y junto con esto, porque en el norte de Europa, Jan Vermeer pinta esta obra, que por mucho tiempo se entendió como el taller del pintor, pero es mucho más que eso. Él la llamó, por suerte sabemos el nombre que le dio, el arte de la pintura, y es toda una alegoría sobre justamente la pintura como arte, como algo más que lo artesano. Hoy nos puede parecer fuerte, lo iremos viendo durante estas clases, pero por mucho tiempo, y todavía en el 1600, entre la artesanía y el arte no hay demasiada diferencia. En este siglo, ya en el 1500, claro, se comienza a marcar la diferencia entre lo artesanal y lo artístico. Nos vamos a ocupar enseguida de esto, por eso no me detengo ahora porque estamos cerrando nuestra clase, pero sin duda que estas obras están marcando, a ver qué cosa, la aparición del cuadro. Velázquez nos muestra el cuadro en reverso, Vermeer nos muestra al pintor pintando el cuadro, y miren, elegí como el tercer ejemplo esto que estamos viendo acá, un cuadro. Este pintor poco conocido, Gisbert, que era flamenco y pintó para la corte de los reyes de Dinamarca, hizo esta pintura, esto que ustedes están viendo. Esto que ustedes están viendo es el reverso de un cuadro. Solamente eso. Lo estoy subrayando de tal manera porque es notable que en este siglo y la fecha 1670 alguien esté pintando algo tan aparentemente intrascendente y por lo visto no tanto como el reverso de un cuadro. Lo digo porque marquemos algo en relación con este nuevo estatus del arte y los artistas. Está estrechamente incluido la aparición del cuadro. Podríamos decir que en el 1600 se cierra el capítulo de la imagen y aparece el cuadro. Aparecen los coleccionistas de cuadros. El cuadro como objeto que todavía hoy existe, sin duda que tiene existencia a partir de este siglo que estamos planteando. Vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy planteándoles esto, volviendo al inicio, barroco. ¿De qué hablamos con el barroco? Algo bien complejo y algo que está abierto. Yo trataré de colocar en la bibliografía de nuestro programa y en algunos
documentos que suba para que ustedes, a los que les interese, puedan ir repensando qué entendemos hoy por barroco. Por ahora, y de manera muy tentativa, yo les propongo que pensemos el barroco por lo menos como el arte del 1600, no como una categoría o un concepto estilístico cerrado. Y en este arte del 1600 me parece que es bastante evidente, o por lo menos es lo que voy a entender yo, plantear la coexistencia, la convivencia de por lo menos tres líneas artísticas. Por un lado, un barroco así exuberante. Digo barroco, en este caso lo uso como sinónimo de siglo XVII. Un arte exuberante, un arte realista y un arte clásico. ¿Por qué coloco barroco? Bueno, porque realista y clásico son categorías que pueden aplicarse a distintos momentos de la historia del arte. Entonces, uso barroco acá como sinónimo de siglo XVII. Sería una pintura, en este caso, del siglo XVII exuberante, y uso la palabra exuberante porque creo que es una palabra que no tiene una connotación de valor. No supone ni bueno ni malo, es exuberante. Puede ser excesiva, puede ser muy rica, al lado del realismo más contenido y del clasicismo del barroco. Y entonces, permítanme cerrar con esto, ejemplos de este barroco realista. Y bueno, obvio, vamos a tener que ir a las Meninas de Diego Velázquez desde ya, pero junto con ellas, obvio que Caravaggio es obligado que lo presentemos como representante de este siglo XVII realista, o a cualquier holandés. Elijo a Johannes Vermeer con su lechera, barroco realista. Junto con él encontramos este barroco clásico. Sí, ¿cuál sería? Y ya lo planteamos primero. Poussin. Claro, que Poussin es un representante de esto. Fíjense que en Francia aún hoy se habla de un clasicismo del siglo XVII, pero aparte de Poussin habría que colocar a Aníbal Carracci, a todos los bologneses que trabajan en Roma y en Bolonia a principios del 1600, con obras que claramente calificamos de clásicas. Y las calificamos así porque tienen, lo estamos viendo en La Aurora de Guido Reni, un fuerte contenido idealista. Y junto con este idealismo barroco está presente el idealismo arquitectónico. Creo que en el campo de la arquitectura y en el ámbito de Francia, algunas obras como esta fachada del Louvre de Le Beau, de Perrault y de Brun es un muy buen ejemplo de un clasicismo francamente muy fuerte. Atención a la fecha, está realizado a principios de la segunda mitad del 1600. Y voy a cerrar con el barroco, el barroco exuberante. Y sí, lo ejemplificamos con la bóveda de la Chiesa del Jesús, la bóveda de la iglesia de la Compañía de Jesús, nada menos porque la Compañía de Jesús es un factor cultural, religioso, muy fuerte en este siglo, pero además de ella, y bueno, podemos poner buena parte del arte romano de este siglo XVII como la teatralidad dramática y hasta exagerada y exuberante de las Sabinas del rapto de Pietro la Cortona, y ni hablar de Peter Paul Rubens, un pintor que hizo de su pintura, sobre todo una pintura con una fuerte impronta católica, una marca particularmente exuberante, decorativa. Y bueno, tenemos esta Roma presente en la muy rica y original arquitectura de Francesco Borromini. Y voy a cerrar esta clase con más exuberancias, con esta espectacular fuente de los ríos de Piazza Navona que proyectó y realizó Gian Lorenzo Bernini. Esto es
algo que, como ven, no podría calificarse ni realista ni clásico, y tiene en esto que yo califico de exuberante, para plantear algo donde lo exagerado está presente, pero lo exagerado parece como algo negativo. Por eso el término exuberante me parece más apropiado para calificar obras como estas, que como ven, esta obra se realiza pocos años antes de Las Meninas de Velázquez, algo tan diferente, tan diverso, pero que forma parte de la extraordinaria riqueza, particular fertilidad que presentan las artes plásticas en este siglo XVII, que vamos a comenzar a recorrer, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias.